Muy bien, para hablar de salud mental, pero sobre todo dentro del contexto de violencia que hemos vivido en la última semana, después de este enfrentamiento, una gresca que se produjo entre las barras de Alianza Lima, de la U, y que generó 4 heridos, entre ellos 2 niños que están en cuidados intensivos. Bueno, sin duda nos llama la atención, nos exhorta también a preguntarnos qué está pasando con la salud mental de todos los ciudadanos y específicamente de los menores, de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? ¿Qué generación estamos generando precisamente para que lleve las riendas de nuestro país en los próximos años? Y por eso hemos invitado a Manuel Sarabia, director del Instituto Gestal de Lima, para conocer cómo está la salud mental en nuestro país. Buenos días. Buenos días. Paola, sí, mira, realmente preocupante, alarmante, porque estamos como estacionados, o sea, realmente no hay en este momento ninguna acción importante por la salud mental. Necesitamos más un trabajo preventivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las barras bravas, el tomar las medidas draconianas de no dejar cerrar los estadios, no dejar jugar o que jueguen sin público, no es suficiente. O sea, yo creo que está bien de que se tiene que crear un precedente de que los responsables de estos actos delictivos realmente paguen, ¿no? Asuman su responsabilidad, pero al mismo tiempo tiene que haber un trabajo preventivo, un trabajo de conexión, porque son grupos organizados y además la intención de estos grupos es alentar a los equipos, ¿no? Entonces, pero estamos viendo en el perfil cosas que preocupan, ¿no? Claro, 2 aspectos importantes que usted ha mencionado. Cerrar las puertas de los estadios no significa que el problema se ha solucionado. Es más bien como cerrarlos en la casa. Pero el problema está dentro de la casa, ¿no? Claro. No se ha solucionado. Y otro aspecto importante también es ¿qué hacemos? ¿Cómo conectamos nuevamente con los jóvenes? Porque se ha perdido esa conexión que lo que genera es empatía, ¿no? Es saber de que si le hago daño al otro, también le hago daño a mi sociedad y eso no está bien. Así es, pero para poder hacer eso que tú señalas que es tan importante, tenemos que primero conectar con estos jóvenes. Y para conectar con estos jóvenes tenemos que saber cuál es el perfil. Estamos viendo chicos que van de 13 años a 20 años, que no tienen tolerancia a la frustración, que ven a su barra como si fuera una familia, encuentran en estos grupos organizados muchas veces, no voy a decir que en todos los casos, pero muchas veces vienen de hogares disfuncionales y de repente la protección que no encuentran en casa, la encuentran en estos grupos paradójicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que el equipo se vuelve su vida, pero hay que entender ese sistema de creencias que tienen de que es todo por el equipo y para el equipo, ¿no? Entonces, en muchos casos hay un uso inadecuado del tiempo libre, no estudian, no trabajan. Entonces, los ninis. Así es. Ni estudian, ni trabajan, ni tienen ningún beneficio. Entonces, uso inadecuado del tiempo libre, baja tolerancia a la frustración, dificultad para controlar los impulsos, ausencia parental. Entonces, todos estos factores de riesgo hacen de que sean vulnerables a pertenecer a grupos donde también hay mucha gente infiltrada, ¿no? Porque también hay que decirlo, o sea, estos actos delictivos a veces son liderados por personas pues que realmente están en ese mundo, en esa ya son práctica. Delincuentes. Así es, son delincuentes. Así es, porque lo que generan son actos de terror urbano, lo han dicho las autoridades también, porque sí generan terror. ¿Cómo podemos vivir los ciudadanos con tantas cosas que pasan en nuestra ciudad, ¿no? Fíjate, un joven que vive en una zona, digamos, que está expuesta a la violencia, una forma de protegerse es formar parte de estos grupos. Claro, paradójicamente, porque así no me atacan. Así es una forma de protegerse. Entonces, por eso que es importante el trabajo comunitario. Tiene que haber una conexión con estos grupos. ¿Para qué? Para darles las herramientas, en primer lugar, a los padres desde casa, darles las herramientas psicológicas para que eviten que sus hijos caigan en conductas de riesgo. Y por otro lado, también municipalidades, comisarías, parroquias, hacer un trabajo intersectorial para poder justamente conectar qué es lo que está pasando. Acá hay otro punto que es importante con esta población, que es el proyecto de vida. Claro. ¿Hacia dónde van? Cuando una persona no ve el futuro, no ve la luz al final del túnel, entonces es como que no tiene nada que perder y todo se centra en violencia, ¿no? Y este sentido de vida es como que
lo transmiten, vacío. así es, lo transmiten al equipo, pero de una manera inadecuada, ¿no? De una manera distorsionada. Usted ha mencionado un aspecto importante, la falta de tolerancia a la frustración. Y eso también se ve incrementado por el uso de los aparatos, los dispositivos, ¿no? Todo es inmediato. Así Bueno, es. yo recuerdo en la época en la que empezaba en el periodismo y uno para tener información tenía que ir a la fuente, ¿no? Llamar y... Ahora todo lo tienes en el celular Es verdad. y todo inmediatamente. Y si se retrasó un poquito, ya lo quiero cambiar por uno más moderno. ¿Qué pasa con Sí. nosotros cuando no tenemos esa tolerancia? Fíjate, estamos en un paradigma inmediatista, cortoplacista, donde cosas que antes teníamos que esperar una carta, la esperábamos 18 Claro. días, ahora es en un clic. Así. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños, nosotros le llamamos a postergar la gratificación, es decir, decirle al niño, espérate, tranquilo, respira, ¿no? O sea, tienes que aprender a respetar los tiempos. Claro. A veces queremos todo dárselo inmediatamente y de Y esta no lo forma, hacemos bien. así es, estamos fomentando esta baja tolerancia a la frustración en una sociedad ansiosa donde vivimos apurados. Hablamos rápido, caminamos rápido, comemos rápido, como que todo el tiempo estamos corriendo de un lado a otro y hemos normalizado también eso. Y no por eso vivimos mejor. Así es. Al contrario, Así vivimos es. más estresados. Tenemos que respetar por eso los ritmos, los tiempos, pero empezar a fomentar el trabajo ¿Cómo lo preventivo. hacemos? ¿Cómo lo fomentamos? El trabajo preventivo va desde la casa, o sea, los padres tienen que asumir su responsabilidad, pero también a estos padres hay que darles herramientas psicológicas. En las municipalidades yo creo que tiene que haber un trabajo de prevención, hay que retomar el tema también de llevar un registro de quiénes son los que pertenecen a las barras, por ejemplo, ¿no? O sea, Y retomar también la comunidad, el sentido de comunidad, ¿no? Las agrupaciones vecinales, finalmente estar al tanto de lo que pasa en nuestra comunidad, ¿no? y desde ahí trabajar los valores, porque estamos en una crisis de valores y yo creo que y muchos chicos que pertenecen o han pertenecido a barras después lo han dicho, el pelearnos por una banderola, el ir, que estar en riesgo de ir a la cárcel por arranchar una banderola, terminar haciéndole daño a otra persona, como que no hace sentido. Pero para esto tenemos que darles esas herramientas psicológicas, esa información, para que ellos puedan orientar toda esa energía, todo ese entusiasmo de manera positiva y pensar, por supuesto, de cara al futuro, qué es lo que pueden hacer por su comunidad, para sí mismos y para su familia, ¿no? ¿Qué aspectos, qué puntos nos deben llamar la atención y ser como una alerta, ¿no? Por ejemplo, si un niño no tiene tolerancia y comienza a gritar, a golpear, ¿qué puntos tenemos que tomar en cuenta los padres en casa? Por ejemplo, vemos que nuestro hijo cuando se frustra se encierra, tira puñetes a la pared, tira las cosas, tira las puertas. Eso no hay que normalizarlo. Después de que se calme, vamos a conversar con ese niño, con ese adolescente. ¿Qué pasó? Tiene que aprender a autocalmarse. O sea, enojarse es una emoción natural. Todos tenemos derecho a molestarnos. Pero sí tenemos que aprender a autorregularnos, a autocalmarnos. De repente habrán personas que se calman caminando, otras se toman un baño, otras personas se ponen a conversar. Entonces hay maneras de poder canalizar, ¿no? Vamos a validar esa emoción, pero vamos a aprender a no reaccionar de mala manera haciendo cosas de las que después nos podemos arrepentir. He notado mucho de la desesperación de los niños cuando les quitan el celular, ¿no? Todo está bien hasta que le quitas el celular y comienza un estallido de gritos o de pataletas. Eso también es una señal. Por supuesto, por supuesto. Y ahí, por ejemplo, ahora que ya empiezan las clases, que ya comienza el año escolar, algo que, por supuesto, cuando yo doy esta recomendación no les gusta mucho a los niños, a los adolescentes, tenemos que regular el uso del celular. Hay muchos problemas para dormir. Por ejemplo, a veces yo escucho en la consulta a padres que me dicen, me desperté para ir a los servicios a las 2, 3 de la mañana y veo una lucecita debajo de la sábana de la habitación de mi hijo, de mi hija. Entonces, hay que quitarles el teléfono y entregárselos al día siguiente. ¿Para qué? Para que no se convierta en un estímulo distractor que hace de que no tengan una buena calidad de sueño, ¿no? Claro, es que este aparato tiene que tener también, el uso tiene que tener algunas indicaciones. Sí, sí. Primero, si lo quieres, pídeme permiso,
te lo doy en ciertas horas, cuando comemos lo retiramos. Sí. Lo digo como mamá, ¿no? Por supuesto, tenemos que regular pautas. el uso del teléfono, como tenemos que regular, en este caso, también el uso de los videojuegos, ¿no? O sea, todo en exceso termina pues haciendo daño, y sobre todo cuando vemos que como consecuencia del uso del celular, de los videojuegos, empieza a afectar otras áreas de la vida, como puede ser el sueño, el compartir en familia, el poder compartir con los amigos. Entonces, en la medida que vemos que empieza a afectar, hay que regular. Todos los niños, los adolescentes necesitan una estructura de horarios para poder funcionar mejor, ¿no? Para funcionar mejor y para vivir felices también. Así es, para tener mejor calidad de vida. Calidad de vida. Muy bien, muchísimas gracias, señor Saravia. Manuel Saravia, del Instituto Gestal de Lima, ha estado con nosotros en Canal N. Gracias por su participación. Importantes recomendaciones. Cambiamos el tono de la información.